Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los medios de comunicación y de las autoridades que nos acompañan hoy, miembros del Ayuntamiento de Benavente, alcaldesa, concejala de Cultura y presidente y secretario de la Asociación de Amigos de la Capa de Benavente. Es un honor que el evento que vamos a acoger este fin de semana sea en nuestra ciudad y por ello hemos querido hacerlo un poquito más participativo y para ello hemos montado esta exposición que ha promovido la Asociación de Amigos de la Capa de Benavente en colaboración con la Asociación Cultural Son de los Valles, de aquí de Benavente también. Esta exposición, que lleva por título Capa Ibérica 2026, es una muestra de los diferentes tipos de capas que hay no solamente en nuestra provincia de Zamora. Tenemos aquí más de 15 ejemplos diferentes de las distintas comarcas de la provincia de Zamora, pero también hemos querido hacer un guiño a las provincias vecinas de León y de Salamanca, por proximidad, por afinidad cultural y también, como no, porque son un territorio bastante importante en nuestra cercanía. Se enmarca dentro del encuentro de Capas Ibéricas, el segundo encuentro que se realiza y que tenemos el honor de acoger en nuestra ciudad, los días 21 y 22 de marzo, por eso hay que agradecer a la Asociación Amigos de la Capa por haber organizado este encuentro, por pensar que Benavente además puede ser una ciudad acogedora, porque lo es, y que así lo vamos a demostrar durante este fin de semana. También, como no, a la Asociación Cultural Son de los Valles por esta maravillosa exposición, que ahora nos explicará Ángel María en qué consiste, pero fundamentalmente tener en cuenta la indumentaria tradicional, las costumbres, la capa en sí, aunque hay otras piezas también importantísimas, que esta capa va más allá de nuestra propia cultura, de nuestras propias fronteras, se extiende también al otro lado de la raya y que al final podamos transmitir a nuestras generaciones pasadas, futuras, lo que las generaciones pasadas tenían. Por lo tanto, costumbre, tradición, raíces, esos términos tan importantes para una ciudad, para una cultura, como es en este caso la benaventana. Esta exposición pretende dar a conocer, sobre todo, esa diferencia de los tipos de capa que vistieron nuestros antepasados. Parece que todas las capas nos parecen iguales cuando las vemos, ¿verdad? Pues no es así. Vamos a ver una diferenciación bastante clara, sobre todo por comarcas. No hace el mismo frío en Tierra de Campos que en Sanabria, por ejemplo. Por supuesto, agradecer también a la Cámara Municipal de Miranda do Douro, que también participa en esta exposición, cediendo una de las capas también mirandesa propia de la comarca de Trás-os-Montes. Y a continuación vamos a hacer una pequeña visita por lo que es la exposición para conocer un poquito más los detalles. La hemos dividido en 3 salas. La primera es un poquito pues esta de recibimiento, ese hermanamiento de la capa ibérica que hermana a España y Portugal, por eso pues los emblemas de las banderas española y portuguesa y, como no, pues algo de nuestra cultura propia, la manta zamorana. Estamos en la provincia de Zamora y no muy lejos de Benavente, hasta no hace muchos años se convencionaban estas mantas, por ejemplo en Santibáñez de Vidriales. Así que por eso hemos querido colocar aquí la manta zamorana con 2 emblemas de la ciudad, la Torre del Caracol y la Virgen de la Vega. Y a continuación, pues en la siguiente sala veréis un poquito la variedad y el elenco de las diferentes capas, sobre todo de la provincia de Zamora, de Salamanca también hay una capa y de la provincia de León. Y en la última sala, la sala 3, aparece un poco lo dedicado a nuestra comarca y a nuestra ciudad, a los valles de Benavente. Ahí hay una serie de trajes completos de indumentaria tradicional femenina y masculina y también hay la capa eclesiástica del Corpus, como propia de la ciudad, y también tenemos otra capa de ceremonia con un corte un poquito diferente también de la comarca, concretamente de Castro Gonzalo. Y la joyería, por supuesto, joyería tradicional que también acompaña a esos trajes. 12 capas completamente diferentes y de diferentes materiales, ¿vale? En esta exposición lo que vamos a ver son la hechura que tiene cada capa, el corte y, por supuesto, el material en el que está confeccionada. Vamos a diferenciar 3 tipos de materiales, que son todos de lana 100%, pero según el abatanamiento que lleva la lana, es decir, la presión que lleva al hacer el material, más apretada o menos, distinguimos entre paño, sayal y estameña. El más fino es el paño y el que más apretado va.
luego también es el más caro. Después tenemos la estameña, que solía ser normalmente en colores naturales de la lana, es decir, en colores pardos, sin teñir, aunque alguna de ellas también posteriormente se teñía. Y luego tenemos el sayal. El sayal generalmente no se teñía, era un tejido muy vasto, que además se hacía con estameña, pero también se le incluía en la trama y en la urdimbre materiales como pueden ser el lino. O sea que era un tejido más, por decirlo así, de diario, para utilizarlo más. La capa que hemos dicho, la más antigua, que está al principio de la exposición, está realizada en sayal, ese tejido más vasto, ¿vale? Aquí tenemos, empezamos por el lado izquierdo, hemos puesto la primera capa, que es la capa originaria de la comarca de Aliste. Es una capa de honras, también denominada así, o capa de chiva. Después, si un tiempo, la podéis ver por la parte de atrás, que lleva en el capillo, es esa especie de capucha que llevan las capas, lleva una especie de chiva que nos recuerda a la chiva a la barba, a la chiva de un animal. Por eso la llaman así en Aliste también. La capa alistana nunca fue capa de pastor. Esta no es la capa de pastor, es la capa de ceremonia, ¿vale? La capa de ceremonia que se utilizaba sobre todo en las grandes ocasiones, es decir, en las bodas, en las fiestas de los pueblos, en la fiesta patronal y en los entierros. De ahí, y por supuesto en las procesiones de las cofradías, en este caso, por ejemplo, nos trasladamos a la Semana Santa de Bercianos de Aliste, por ejemplo, o a la Semana Santa de Zamora. Es este tipo de capa, la capa parda alistana, que denominamos ahora, la que se utilizaba en actos de ceremonia. Prácticamente todas las capas que vemos en esta sala son capas de ceremonia, ninguna es de trabajo. Posteriormente, con su deterioro y su desuso, sí que pasaron a utilizarse ya para otros fines, pero no era para lo que estaban concebidas. Continuamos con una capa en estameña, en color pardo también. Vemos además que la tonalidad cambia de una a otra, pues es por la lana de la oveja, simplemente. No es lana teñida, en este caso es lana en color natural. Esta capa corresponde a la tierra de Tábara, una comarca muy próxima a la nuestra, los valles de Benavente, que guarda cierta similitud con la alistana, pero ya vemos que es algo diferente. La alistana lleva normalmente los picados, que es ese bordado en recorte, en paño en color negro o pardo. Sin embargo, la de Tábara vemos que es todo en el mismo color y lleva unas labores con pespuntes, también a máquina. Continuamos con la siguiente, también una capa de pardo propia de la comarca de Tierra de Alba. Estas capas también que parece un poquito a la alistana o a la tabaresa, pero tiene esa cierta similitud, pero no son iguales tampoco, ¿vale? Con esas chivas también o especie de flecos laterales, un poquito más anchos, y el capillo también, importantísimo. Estas tres, cada una de ellas llevan el capillo. La siguiente, que es un traje que hemos querido colocar, es un traje de la Alta Sanabria, es un traje reproducido, además por la persona que lo ha cedido íntegramente, y hemos querido reproducir ese tipo de capa, que es una anguarina o enguarina. Tenemos dos en esta sala de la exposición, aquella es la reproducida y aquí hablaremos posteriormente de la original, que es de otra de las zonas de la provincia de León, aquello de la Alta Sanabria y esta de la provincia de León. La siguiente capa de color pardo también, pero ya de paño finos, la capa parda leonesa. Esa es propia, muy propia de ciertas comarcas de la provincia de León. Es una esclavina un poquito más larga y lleva el corte de capa española prácticamente. Veremos después diferentes tipos de capas también, y sobre todo la capa española, esa que tan elegante y tan distinguida todo el mundo conocemos. Aquí en el centro hemos querido colocar, como bien decíamos antes, esta anguarina también que hablábamos de ella, realizada en paño fino y que procede de la comarca de Tierras de León, es decir, la comarca que circunda la ciudad de León. Es muy similar a la anguarina sanabresa o incluso de otros lugares, no solo de la provincia de León, sino también de la provincia zamorana. Pero hemos querido colocarla para ver esa diferencia y esa variedad. La siguiente capa es una capa también de corte de capa española, con una esclavina larga, realizada en un paño fuerte, no es un paño fino, y procede de la comarca de La Carballeda. También hemos querido colocar como complemento pues ese característico sombrero de ala ancha
con un detalle de la Virgen de la Carballeda, o sea que todo va indicado propiamente en su lugar. Deciros también, las capas españolas, que muchas de ellas, todas nos parecen igual, pues cambian. Es decir, la esclavina no suele ser igual de larga, las vistas o el embozo tampoco suele ser del mismo tejido. En este caso, aquí vemos un tejido, por ejemplo, que es un paño estampado. Es curiosísimo porque es paño de lana, pero haciendo formas geométricas. Esto se compraba, ¿vale? Esto no se hacía en casa. Sin embargo, las de épocas anteriores se hacía y se tejía todo en casa. Las siguientes, aquí tenemos una capa traída de la provincia de Salamanca, del pueblo de Valderrodrigo. Es una capa de típico corte español, pero sí que tenemos los embozos de esta capa con una tela de pelo, un pelo además tintado en colores, era muy habitual, en colores terrosos, pardos, azules, rojizos, y combinado con una franela de rayas. Era muy común en ciertas zonas combinar dos tipos de tejidos en los embozos o vistas de la capa. Está confeccionada en paño de Béjar, de los primeros paños que se hicieron en Béjar en el siglo XIX, además. La siguiente, que es una capa también un poquito diferente, aquí la llamamos capote o talma. Concretamente, esta viene de Vidallanes, aquí en la provincia de Zamora, en Tierra de Campos, y es el estereotipo un poco que más convivió en la Tierra de Campos, la capa española y la talma. Este tipo de capa no lleva esclavina como la española, sino que lleva una especie de cuello vuelto de piel, al igual que las vistas de la misma. También lleva esta piel por dentro. Esta está restaurada, ¿vale? Porque estaba un poquito deteriorada y se ha puesto a punto para que se pueda lucir. Tenemos una capa de sayal, también de color natural, es el color de la lana de la oveja negra, y procede de la comarca de Sayago. También una capa de capillo, acompañada de un sombrero también de la comarca de Sayago, identificativo. Y pasamos a la siguiente, una capa ya más de moda burguesa. Esto es un carrick o carrique, es como denominaban aquí nuestros mayores. Es una prenda que llega de Centro Europa y se queda aquí, y es un poquito, pues, una prenda de distinción y elegancia, ya un poquito más evolucionada que la capa española. Se compone de dos prendas en la misma. La parte de dentro es como una especie de abrigo y la parte de encima como una sobrecapa. Así que os podéis fijar porque es la que más curiosa es, porque es diferente prácticamente al resto. Lleva unas vistas también similar a la capa española, pero son dos piezas en vez de una, ¿vale? Y luego tenemos esta última de aquí, que es curiosísima también. Es una capa de paño fino en color negro y es muy parecida a la antigua que tenemos aquí de la comarca de los Valles, pero evolucionada. Esta es posterior, esta ya es del siglo XIX y corresponde al enclave geográfico del Bajo Órbigo, es decir, compartimos este tipo de capa, la provincia de León, con el norte de la provincia de Zamora. Bueno, y en esta última sala, que es la que hemos querido dar un poco de prioridad e importancia, pues a la comarca en la que está Benavente, a los Valles de Benavente. En ella mostramos dos trajes de ceremonia, allí los tenemos al fondo. El traje de ella es completamente antiguo, desde todas las partes de la indumentaria, desde la mantilla de cabeza, los mantones, los pañuelos, el rodao, el mandil, todo es original, siglo XIX. Es un traje completo de uña de Quintana, aquí en la zona de Entrevalles, esa zona que está entre el Valle del Tera y Vidriales, pero que está ahí situada. El traje masculino también, pues es una reproducción, eso sí que es cierto, y tenemos por lo siguiente, tenemos un problema, la ropa antigua es ropa de tamaño muy reducido, entonces hay maniquís que no se les puede vestir porque no les vale. Entonces hemos puesto una reproducción de un traje propio de ceremonia de la comarca y la reproducción de la capa antigua de la asociación de aquí de Benavente, esa capa de cuello lobulado, de aleta de murciélago. También tenemos en la parte del fondo otro tipo de capa más arcaica, también de esta zona, de los Valles de Benavente. Esa capa proviene de San Pedro de la Viña. Es una capa de ceremonia que lo fue en su momento, pero la hemos querido colocar ahí. ¿Por qué? Porque ya está un poquito deteriorada, si nos fijamos.
esa capa pasó de ser una prenda de un día de fiesta a ya una prenda por su desgaste de una prenda de trabajo. Es decir, lo que fue nuevo en su momento deja de ser nuevo con el tiempo y la utilización y pasa a ser de trabajo. Justamente hemos querido también colocar un poquito de la indumentaria, lo más destacable de nuestra comarca. Por supuesto que también en las casas había niños, y como había niños, pues hemos querido mostrar un poquito pues esta indumentaria infantil que a veces es tan desconocida, pero que es curiosísima. Los niños siempre llevaban muchísimo colorido encima. Ahí lo vemos además en estas prendas, esas mantillas de acristianar, es decir, la mantilla que se vestía para realmente recibir las aguas del bautismo. Es decir, el mejor traje que se ponía a los niños. Se confeccionaba con muchísimo tiempo y muchísimo primor, y tenemos ahí 3 ejemplos. Una antigua, dos antiguas, la que lleva puesto el muñequito que hemos querido vestir como uno de los niños, y la otra, también son antiguas las dos, del Valle de Vidriales, y las otras 2 son reproducciones. Una de ellas es del Valle de Valverde, concretamente esta de tantos colorines con el amarillo. Cuando la vio la persona que nos la dejó en su momento para ver si podíamos hacer algo, pues no se lo creía, dijo, pero si es la misma, porque está bien hecha. Las cosas cuando se hacen con dedicación y como tienen que hacerse, salen estas cosas. Tenemos también, hay una prenda curiosa que la hemos querido colocar ahí porque no es una capa, pero también es un sobre todo. Es decir, es una prenda que no es de abrigo, pero es una prenda de elegancia. Es una prenda de mozo, ¿vale? Es un blusón de Villaretes, también de nuestra comarca. Es una pieza original antigua y también procede de Uña de Quintana. Así que también hemos querido hacer ese guiño a la ropa infantil y a los mozos, a la primera edad, un poquito antes de la adolescencia. Y aquí tenemos 3 conjuntos. Hemos querido también hacer ese guiño a la indumentaria de los valles con un traje de gala antiguo. Hemos visto que el más moderno es un traje oscuro con el abalorio, pues este es mucho más antiguo. Desde finales del 18 al 19 se documentan este tipo de trajes femeninos en nuestra comarca. Deciros, excepto los zapatos y las medias, todo lo demás son piezas originales. O sea que tenemos una riqueza que muchas veces yo creo que no la valoramos. Valoramos más lo de fuera, que está muy bien, pero lo tenemos en casa, no hay que ir a buscarlo fuera. Un traje de gala del Bajo Órbigo y los valles de Benavente. Si vemos a alguien, por ejemplo, vestido de la zona de Alija del Infantado, es muy parecido a nuestra zona, porque somos vecinos. Entonces, tenemos un rodao pajizo, que además proviene de Quiruelas de Vidriales, con el picado en negro. Tenemos un mandil también del Valle de Vidriales, de Carracedo. Tenemos un mantón de Tiber o de Merino, que es como llamaban por aquí, también del Valle de Vidriales, y un pañuelo de cabeza antiguo de los estampados en algodón, también del Valle de Vidriales. O sea que más vidrialesa no puede ser. Decíamos también que teníamos otro tipo de capa, muy similar a la que hemos visto en la sala 2. También esta capa o capote, llamado talma, procede de Castro Gonzalo. Es un tipo de, sobre todo, un tipo de capa pues que ya nos dice que va evolucionando un poquito lo que es la capa española, se van recortando las esclavinas y aparecen este tipo de capas también que nos recuerdan un poco a ese con cierto corte militar, si nos fijamos en esas capas que gastaban después los militares, en otro color por supuesto, pero también curioso pues toda esta labor que lleva aquí con este pelo, que es un pelo que no es de animal, sino que es un tejido artificial que no sé cómo lo hacían, pero que parece natural y es antiguo además. Y luego tenemos aquí otro de los trajes femeninos, un traje dominguero o de domingo, es decir, de media fiesta. Los domingos es fiesta pero a medias, no es como el día de la fiesta al pueblo, el día de la boda. Entonces también un poquito un traje de dengue, completamente diferente al resto. Vemos que los dengues nunca van a juego con la parte de abajo. Es completamente todo lo que veis, exceptuando zapatos y medias, lo demás son piezas originales antiguas. El dengue concretamente ha sido restaurado recientemente por el taller de Son de los Valles porque estaba muy deteriorado, no se podría poner como está hoy. Así que después de un proceso de limpieza, de consolidación, de falta de tejido, que también la tenía, pues ahí lo tenemos.
La parte de abajo hemos querido colocar este rodao verde de esta meña fuerte con ese colorido, ¿vale? Y procede de San Pedro de Ceque, o sea que tenemos un poquito de toda la comarca. Y el dengue también de San Pedro de Ceque. Y luego, como prenda un poquito especial, la última de las capas, hemos querido colocar esta, que es, hemos hablado un poquito antes de ella al principio, que es la capa del Corpus Christi, es la capa de las fiestas de Benavente, la del Corpus. Cuando celebramos el Toro Enmaromado, esta capa ha sido cedida por la parroquia de Santa María la Mayor y está realizada en raso de seda con bordado en oro a realce. La verdad que es un primor, esta capa sería digna de un museo, la verdad. Y hemos querido pues colocarla realmente pues con la indumentaria propia como se viste el sacerdote. El alba antigua de puntilla, la estola, el bonete romano, que no el español, que es el que había aquí en la parroquia. Parece ser que pertenecía a don Eustaquio. Los que conocieran a don Eustaquio pues era el bonete de él. Así que es una maravilla. La utilizan sacerdotes pues en días muy importantes como el Corpus o el día de la patrona también. ¿Vale? Destacar, pues lo dije antes, en origen el tejido original no era este, sino que se deterioró y las adoratrices de Valencia se dedicaron a hacer el recorte de todo el bordado y plasmar ese bordado en otro tejido, que es lo que tenemos ahora. Y ya aún así, esto se hizo en el siglo XIX, luego quiere decir que la capa es bastante anterior. Y en las vitrinas, las tres que tenemos aquí en esta sala, pues tenemos diferentes tipos de joyería. Empezamos por ejemplo por esta. Tenemos piezas antiguas y también reproducciones actuales. Muchas de ellas están realizadas en plata, otras en latón y tenemos un poquito pues lo que es la joyería que se colocaba a los niños, los amuletos. Tenemos también la joyería como complemento de los trajes festivos. Y también, por supuesto, era una sociedad muy supersticiosa y muy creyente. Entonces, una serie de escapularios de diferentes devociones. Predominan sobre todo pues, la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón o devociones más particulares como Jesús Nazareno o el Cristo de Morales, incluso. Aquí lo tenemos, de Morales del Vino, además, curioso. Las leontinas para el reloj, eso es, un poquito. Y los tipos de pendientes que se utilizaron por esta comarca, desde las polcas, que son los de arriba, esas polcas de roseta o de flor, con los diferentes tipos de arracadas o pendientes de candado. Se llaman de candado por el tipo de cierre, porque enganchan de atrás para adelante. Y la calabaza, que es el pendiente quizá el más exagerado, pero también el más elegante. Así que en la siguiente vitrina tenemos lo que es la joyería también, pero la collarada. Tenemos 4 collaradas diferentes, de diferente tamaño. Esto es para los días de gala, de fiesta. Esto no era para ir al campo. Pesa, porque... Eso, claro. Entonces vemos que la proliferación de medallas era una sociedad muy creyente y a la vez muy supersticiosa. Todo les era poco, porque además había mucha enfermedad, mucha peste, mucha plaga, y todo esto pues les ayudaba a que, o ellos creían en esto para que pues les librase de todo esto. Tenemos las dos de abajo, las dos más grandes son festivas, la otra sería un poquito menos festiva, más dominguera, ¿vale? La mediana. Ya tiene medallas de latón, no son todas de plata. Hacer una collarada no era algo como, por ejemplo, la gente piensa ahora, que es decir, me compro las 20 medallas y me hago la collarada. Pues está el precio de la plata ahora que no digamos. Esto eran piezas, heredadas de generación en generación, hasta que se hacía todo esto y se ensartaba, podían pasar un montón de años, o sea, y muchas de ellas se partían a raíz de las herencias y de las dotes, así es. Entonces, esto ahora mismo realmente son montajes que hemos hecho ahora, eso sí que hay que decirlo, pero un poquito basándonos en cómo era la joyería de la comarca y las tipologías. Tenemos un corazón de novia, que es una prenda muy excepcional y que todas las casas o familias no podían permitírselo. El corazón de novia se solía regalar
bien o en la pedida de mano, que llamamos ahora, como una dote. Es decir, para formalizar el compromiso. Yo te regalo esto, pero ya sabes por lo que es, porque vamos a contraer matrimonio, si no, no te lo regalo. O también a veces se regalaba el corazón de novia o el Cristo preñado, que es este de aquí, se regalaba también cuando nacía el primer hijo. Es decir, no dejan de ser elementos religiosos, pero con cierto trasfondo de amuleto. El Cristo preñado se colocaba sobre el vientre de la mujer, por algo. Y además siempre llevaba al Cristo preñado dos caras. En una llevaba a la Virgen con el niño y por el otro a Cristo crucificado. Luego la cara que iba a tocar con el vientre era la de la Virgen con el niño, por el instinto de la maternidad. Y luego pues las diferentes medallas de las advocaciones y devociones que había en España en esos momentos. Curioso, pues tenemos repetidas pero varias veces la Virgen del Sagrario de Toledo. Y diréis, y qué curioso. Pues igual que por ejemplo fue una devoción la Virgen del Sagrario de Toledo, fue la del Prado de Talavera, fue la de Lenar de Segovia, la de Lenar de Cuéllar, la Fuencisla de Segovia, la de Covadonga, la del Castro, la de las Ermitas. Eran devociones que la gente tenía siempre como suyas y que iba alguien a lo mejor a pedir un favor y se traía una medalla. O sea que no veremos del Rocío, lo siento mucho, pero la devoción de la Virgen del Rocío aquí no nos ha llegado hasta hace 4 días. Por ejemplo, los sombreros. Nos hemos fijado que los sombreros van adornados con cintas de seda en esta zona. Así que tenemos un gran surtido, todas de ellas antiguas además, de cintas de seda que se utilizaban aquí en la comarca para los días de gala. O sea que tenemos además, hay unas que nos han cedido maravillosas, luego las veis con toda esa labor de... Esas realmente serían de un traje femenino. Las hemos colocado ahí porque irían aquí colocadas, pero no se lucirían. Van aquí detrás. Es decir, atadas aquí atrás y colgando ahí atrás. Pero están mejor ahí porque las podéis ver mejor. El ramo, cuando se cantaba el ramo en Navidad o en la fiesta del Cristo o de cuando fuera, se adornaba el ramo con las cintas de seda. Y también en las andas de la Virgen, o sea que es que en las varas de la cofradía, era algo muy habitual. Era un adorno que era algo que era caro, porque de seda pues no todo el mundo... Y se las iban dejando, incluso prestando. Hay una ahí, concretamente esa naranja tan larga de allá del fondo, esa mide 2,5 metros por lo menos. Esa viene de Milles de la Polvorosa y esa ha estado en el ramo de Milles en Santa Bárbara años y años y años porque se la dejaban.